En el primer caso es una circunferencia de centro O, radio R y una recta E. Lo que tenemos que analizar es esta recta, a qué distancia está del centro de la circunferencia. Entonces trazamos la distancia. ¿Sí? El radio va a estar siempre con rojo, lo hice, y la distancia con verde. La distancia del centro a la recta, en este caso, ¿cómo es? Mayor, igual o menor. Mayor. Mayor. En este caso la distancia es mayor. Esta recta la vamos a llamar exterior a la circunferencia. ¿Sí? En el caso, estamos diciendo que la distancia, vamos a llamar D al segmentito verde, que es la distancia del centro de la circunferencia a cada una de las rectas. Estela. Y vamos a llamar R al radio, entonces D es mayor que R. El verde es mayor que el rojo, en este caso la recta será exterior a la circunferencia. En el siguiente caso, a ver si puedo, voy a correr el radio, sí, un poquitito para acá, y la distancia del centro a la recta, ¿cómo va a ser en este caso? Igual, menor o mayor que el radio. Igual. Igual que el radio. La distancia va a ser igual que el radio. ¿Dónde lo puse? Acá me quedo acá arriba. En este caso, la recta T se llama recta tangente a la circunferencia. A ver, si yo quisiera trazar una recta tangente a una circunferencia, decimos que la distancia coincide con el radio. Por lo tanto, ¿cómo es esta recta respecto al radio de la circunferencia? Si decimos que esto es como una distancia, ¿cómo se trazan las distancias? Perpendicular. Perpendicular. Entonces, una recta tangente a una circunferencia es perpendicular al radio de esa circunferencia. Y ahora vamos a ver dónde. En el tercer caso, hay una recta S cuya distancia, la distancia de la recta al centro, va a ser esperen que me quedo muy arriba. Va a ser menor que el radio. ¿Sí? En este caso, esta recta se llama secante a la circunferencia. Y ahora vamos a ver las consecuencias de todo esto. Todo tiene consecuencias en la vida. Ana, Sí. ¿te puedo hacer una consulta sobre lo anterior, sobre la recta tangente? Sí. Lo que vos dijiste es que la recta tangente es perpendicular al radio de la circunferencia. ¿Puede ser a un radio de la circunferencia? ¿Se tiene que especificar o no? Con que sea al radio de la circunferencia entendemos que... A un radio de la circunferencia. Y ahora, ¿A un radio? ahora te digo... ¿Lo tengo que especificar eso? Esa era mi ahora, pregunta. espera un minuto, espera que ahora va con la consecuencia y te explico dónde. Ah, ok. Espera. Ok. Perdón. No, está bien.
Lo que yo tengo que ver y que analizar es qué pasa con esta recta. Cuando la recta es secante a la circunferencia, voy a obtener 2 puntos de intersección entre la recta y la circunferencia. Estos 2 puntos van a ser de intersección. En el caso de la recta tangente a la circunferencia, ¿qué puntito será este? Tengo un único punto. Tengo un único punto, lo quería sacar, ahí está. Voy a hacer la intersección entre la recta y la circunferencia y es un único punto. Ahí es donde vas a hacer la perpendicularidad a vos. En donde, ¿sí? Vos tenés un radio, donde el punto, el extremo de ese radio en la circunferencia, la recta perpendicular a ese radio va a ser tangente. Y si vos decís, tengo una recta tangente a la circunferencia en tal punto, entonces ahí te va a determinar el radio. Ok. ¿Quedó más claro? Y si yo quiero, ¿qué pasa? Que iba de a poco. Si yo quisiera buscar la intersección entre la recta y la circunferencia, en este caso no tengo punto de intersección y va a ser vacía. ¿Sí? Sí. Entonces, la definición de una recta que no tiene puntos de intersección con la circunferencia, si quieren, va a ser una recta exterior, que yo muy casualmente le puse E, T y S a las rectas, para acordarnos que son exterior, tangente y secante. Acá podemos definir que la distancia de la recta al centro es mayor que el radio. En este caso, en la tangente, la distancia del centro a la recta es igual a un radio, y en el caso de la secante, la distancia del centro a la recta es menor que un radio, por lo tanto hay 2 puntos de intersección entre una recta y una circunferencia. Esto nos sirve después cuando tenemos que estudiar construcciones, y es como que justificamos si se puede o no se puede hacer la construcción. En el caso de se interseca la recta con la circunferencia, entonces existe la construcción. Si no no hay intersección, no puedo llegar a formar el punto que va a ser vértice de la figura que necesito. Estas, digamos, como que son las bases geométricas para después poder justificar un montón de cosas. Encontramos intersecciones entre rectas y circunferencia y eso nos habilita a usarlas más adelante. ¿Está? Aunque sea así, ¿sí o no? Sí. Bueno, por lo menos un sí con la cabeza. Bien. No estoy compartiendo nada, ¿no? Este sería el primer punto. Entonces, donde dice, relacione y compare la distancia del centro de la circunferencia a cada una de las rectas presentadas en la figura con el radio de la circunferencia. Ya lo hicimos. Asigne un nombre a cada una de las posiciones, ya lo hicimos. Las consecuencias son las intersecciones. Todos estos puntitos lo hicimos directamente con el gráfico. ¿Ustedes necesitan tiempo para seguir dibujando? ¿O puedo seguir con el otro punto? ¿No? Pero dibújenlo, ¿eh? Porque después cuando estudian no saben de dónde sacan las cosas. Y a veces he tomado esto como teoría, cuando están muy perdidos en un final, bueno, a ver, analizar las relaciones entre una recta y una circunferencia. Me miran como diciendo, ¿qué me está preguntando? ¿Cosa más sencilla que esa? No hay. A veces uno no sabe ya qué tomarles en los prácticos, en los exámenes. Acá hay que relacionar los nombres de estas, vamos a hacer 2 circunferencias y vamos a ver si se intersecan, no se intersecan, en qué posiciones están esas 2 posiciones de esas 2 circunferencias relativas en el plano. Después ustedes, cuando terminemos de hacer todo el análisis, van a unir con flechitas cada uno de estos casos. Bien. Primer caso, yo dibujé, como verán, no son congruentes las circunferencias para que no me digan nada, porque son iguales, no son iguales las circunferencias. Dibujé 2 circunferencias cualesquiera,
que están alejaditas una de la otra. Esto tiene relación también con las distancias, pero no. ¿Cómo hago? Yo en el otro caso tenía la distancia entre el centro y una recta. Acá la distancia que voy a tomar en consideración va a ser la distancia entre los centros de las dos circunferencias. ¿Sí? Y acá no escribí todo. Me cansé y que escriban ustedes, me parece más. A estas dos circunferencias las voy a llamar circunferencias exteriores. Y de acuerdo a la tablita, que yo si pongo una cosa no pongo la otra, a ver, ¿cómo será esa distancia con respecto, miren que estoy juntando los radios sobre las distancias, con respecto a las distancias, a los radios, el segmento verde con respecto a los radios. Podría uno llamarle R mayúscula y al otro R minúscula, ¿sí? Distancia mayor a la suma de los radios. Exactamente. Yo lo iba a escribir, pero ya que acá Fabián nos acotó. La suma de los dos radios va a ser, la distancia es mayor que la suma de los radios. No me acuerdo cómo está. Esperen que me fijo. Mayor la suma de los radios. Es el B. ¿Sí? Entonces, el B lo voy a unir con exteriores. El 5 dice exteriores en el apunte, y en la que dice la distancia es mayor, es el B. Ahí tendríamos que unir el 5 con el B. Y así sucesivamente. ¿Estamos? Vamos a seguir analizándolo en el gráfico y después completan ustedes la parte del igual. Yo corro una circunferencia y la voy acercando a la otra. ¿Sí? Perdón. Entre estas dos circunferencias que son exteriores, ¿cómo es la intersección entre esas dos circunferencias? Vacía. Vacía, muy bien. Entonces, si yo tengo dos circunferencias en el plano y la distancia entre los centros es mayor que la suma de los radios, esas circunferencias van a ser exteriores y no hay intersección entre ellas, o la intersección entre las dos circunferencias es vacía. Perfecto. Seguimos. Voy a tener dos circunferencias que vamos a denominar en el plano tangentes exteriores. ¿Cómo dirían que es la distancia respecto de los entre los centros, respecto de los radios de esas dos circunferencias? Iguales. Iguales. ¿Iguales a qué? Iguales a los radios. La distancia es igual a la suma de los radios. Ahora sí. Si digo igual a los radios no me queda, pero si digo la distancia entre los centros es igual a la suma de los radios. Eso está bien. Upa. Hola Estela. Sí, eres tú. Te silencié un ratito, Estela, porque había mucho ruido de fondo. Hola. Me alegro que estés acá. Después, cuando quieras hablar, abrí el micrófono otra vez. Bien, a estas dos tangentes, donde la distancia entre los centros es igual a la suma de los radios, las llamamos tangentes exteriores. Y si yo hago la intersección entre las dos circunferencias, ¿qué voy a obtener? Un único punto. ¿Sí? Vamos. ¿Van dibujando?
Bien. Mm. Seguimos. Voy acercando las circunferencias. Y llega un momento en que estas circunferencias, a ver, vamos a la distancia entre los centros, ¿cómo va a ser respecto de los radios? Menor que la suma de los dos radios. Menor que la suma de los dos radios, porque si yo tuviera que dibujar los radios, me iban a quedar acá adentro, ¿sí? Acá, lo que pasa es que se me van a superponer y no vamos a poder llegar a ver, pero es menor que la suma. Miren lo que voy a hacer. Este es el radio de esta circunferencia. Y este es el radio de esta circunferencia. ¿Sí? Lo voy a alejar para que me sea mucho más grande la circunferencia y no parezca que es... Ahí está. ¿Qué formé acá yo? Con los radios y la distancia. Un triángulo. Un triángulo. ¿Y vimos una propiedad de los lados de un triángulo? Había que repasar para hoy, ¿eh? Sí, vimos muchas propiedades de los lados de los triángulos. Bueno, pero ¿se acuerdan cuando yo les dije construyan un triángulo con un segmento de 9, otro de 3, otro de 2? Ah, o sea, la suma de los dos menores tiene que ser mayor o sea, la suma de de dos lados tiene... No sé cómo explicarlo porque estoy retrabada. Cada lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. Eso decía la propiedad. ¿Sí? Y es más o menos lo que me dijiste recién, Gaby, mira, porque vos me dijiste que la distancia era menor que la suma de los otros dos lados. ¿Sí? Sí. Bien. Claro, los dos lados son los radios. Y en este caso los dos lados son los radios. Entonces, de cualquiera de las dos formas que lo veamos, si no nos acordamos cuando estamos analizando, esta es una buena forma de acordarse. Que el verdecito es menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia. Entonces, y estas dos circunferencias van a ser secantes. Y si yo hago la intersección de las dos circunferencias, ¿qué me da? 2 puntos. 2 puntos. Entonces, cuando las circunferencias son secantes, la intersección entre las dos circunferencias van a ser 2 puntos, y la distancia entre los centros va a ser menor que la suma de los radios y mayor que la diferencia. ¿Lo vuelvo a decir o lo copiaron? Cuando las dos circunferencias en el plano son secantes, se van a intersecar en 2 puntos y la distancia entre los centros va a ser menor que la suma de los radios y mayor que la diferencia. No sé si eso estaba en el apuntecito. Es el punto A. Menor a la suma y mayor que la diferencia. ¿Sí? Después cuando lo relacionen... ¿Puede ser que sea mayor que cada radio? No, eso depende Depende. sí. A ver, espera, déjame ver. ¿Cómo hago para que esto sea mayor?
Mayor que la suma. Mirá, quedó medio raro, pero esta también se cumple, son secantes. Esta es la distancia y no es mayor que cada radio. ¿Sí? Lo que pasa es que este dibujo no es muy comprensible, pero también se está cumpliendo. ¿Te demostré que no? Sí, demostrado. Bueno, probé, no demostré. Bien, genial. Seguimos entonces. Ahora no me queda nada afuera. Esta me quedó chiquitita adentro de la otra. Yo acabo de dibujar acá la distancia entre los centros. Estas dos circunferencias van a ser tangentes, porque si yo hago la intersección entre una circunferencia y la otra, lo único que va a obtener es un solo puntito. A ver, esperen, tachita. Porque este puntito me quedó mal dibujadito. ¿Qué punto es? Punto L. Si yo hago la intersección entre las dos circunferencias, me quedó... ¿Por qué me aparecen dos puntos? Ah, porque debo haber hecho algo mal yo cuando las construí. Bueno, después lo voy a arreglar. En realidad es un solo puntito. ¿Sí? Ahí está. Bien, ahora pregunto yo, ¿cómo es la distancia entre los centros con respecto a los radios? A ver, voy a tratar de hacer así. Un radio y el otro, un radio. No me queda. ¿Por qué no me queda? Ahí está. Y el otro radio. ¿Se ve? Tendría que hacerlo en rojo esto para que ustedes lo vieran un poquito mejor. Sí se puede, en algún momento. Bien. El segmento verde con respecto a los radios rojos, ¿cómo es? Ana, perdón, se me cortó. ¿Podrías repetir la pregunta? Sí, perdón. Tengo la distancia acá verde, ¿sí? Y traté de trazar los dos radios en rojo para analizar este segmento verde, cómo es con respecto a los dos radios. ¿Mayor que el chico y menor que el grande? Bien, claro, pero es la medida media si entre los dos. Una medida que esté en medio de esos dos. a ver, y si yo hago o la suma o la diferencia de los radios. Si yo hago la diferencia de estos dos radios, lo que pasa es que si lo pongo acá no se me va a ver el verde, ¿sí? Si yo a todo el radio le resto este pedacito, ¿qué me queda? La distancia. ¿Sí? ¿Se ve lo que quiero decir? Sí. Digamos, este es R mayúscula y este es R minúscula. Necesito mi pizarrón. Y si yo al R grande le resto el R chiquito, ¿qué me queda? El verde. El verde. Entonces, la distancia entre los centros es igual a la diferencia entre los radios. Porque eso de que me digas que es mayor que un radio, mayor que el otro, depende de donde estén ubicadas las circunferencias. ¿Sí?
Y estas dos circunferencias van a ser tangentes porque tienen un solo punto en común, un solo punto de intersección. Y dijimos entonces que la distancia entre los centros es igual a la diferencia entre los radios. Anoten todo y pregunten si no, ¿eh? Bien, estas dos circunferencias van a ser interiores. Digamos, esta va a ser interior a la otra. Las vamos a relacionar así. Y si yo tuviese que ver, a ver, lo voy a hacer distinto. Lo voy a hacer acá arriba. No. A ver, voy a poner un punto. Acá. Ahí está. Voy a tratar de dibujar. Este sería el radio de la circunferencia grande, ¿no? Supongamos. Ahí no. Hace lo que él quiere. Ahí está. Bien. Este sería el radio grande. Y voy a hacer ahora el radio chiquitito. Ahí. Y si no lo hago acá, si no, a ver. Ahí está. A ver si ahí lo pueden ver. No es fácil, ¿eh? Sin el pizarrón. Traten de mirar ahora cómo quedó. Oh, me quedo sintiendo. Si yo tengo los dos segmentos rojos, ¿sí? Y hago la diferencia entre los dos radios, ¿cómo va a quedar la distancia entre los centros? ¿Mayor, menor, igual que la diferencia entre los radios? La distancia va a ser menor. La distancia va a ser menor que la diferencia. Sí, señora. Muy bien. ¿Habrá otra posición que puedan cumplir las dos circunferencias? De todas las que vimos. ¿O vimos todos los casos? Coincidentes. ¿Qué, Fabián? Claro que Coincidentes. que los centros sean coincidentes. Ah, que sean concéntricas. No entiendo lo que me dijo Fabián. Pero... ¿No habías preguntado otro tipo de relaciones entre círculos? Sí. Que sean coincidentes. Ah, que Compartan sean todos los puntos. coincidentes todas. Y bueno, ahí entonces está bien. Que sean coincidentes y que tengan el mismo centro. Y va a pasar lo mismo que va a pasar acá, mira. ¿Cómo va a ser en este caso la distancia entre los centros con respecto a la diferencia entre los radios? Va a ser menor también. ¿Por qué? Porque la distancia entre los centros es 0, son coincidentes. La distancia es 0. Es 0, cuando son sí. coincidentes las circunferencias, o cuando son concéntricas, que tienen el mismo centro, ¿sí? Aunque tengan distinto radio,
digamos, si son coincidentes, la distancia va a ser igual a la diferencia, porque va a ser 0 y la diferencia entre los radios va a ser 0. Y si son, si son acá concéntricas, va a ser un caso particular de circunferencias interiores, ¿sí? Porque esta es totalmente interior, salvo que coinciden en los centros. Y cumple con la condición de que la distancia es menor que la diferencia en los radios, porque la distancia es 0, como dijo Agustina. ¿Sí? Esto sería todo. Ahora vamos a ver. Me parece que lo cerré, el apunte. Cerré el apunte. A ver ya. No, está acá. ¿Por qué no lo encuentro acá? Bien, perdón, no lo encontraba. Bien. Entonces, esto tendrían que terminar. Las exteriores eran el 5 con el A. Si son secantes, ¿se acuerdan? ¿Por qué no está? Si son secantes, era menor que la suma de los radios y mayor que la diferencia. Si eran tangentes exteriores, era igual, no están todas las cosas, congruente con la suma. Si son tangentes interiores, es congruente con la diferencia de los radios. ¿Sí? Bien. Esto de tangentes de una... Ahora terminen de juntarlo con lo que vimos recién. Esto de tangentes a una circunferencia de un punto dado lo vamos a ver después del otro tema. Y esto no me olvidé, que quedó pendiente, no sé si ustedes se acordaron, y si siguen opinando lo mismo, ¿qué opinaban antes de las vacaciones? Los ángulos de tiro tienen distinta posibilidad, tienen distinta amplitud. Cada jugador tiene mayor, menor posibilidad que otro. Estoy compartiendo, ¿no? El ángulo era el mismo. No sé, el otro día me dijeron que eran todos distintos los ángulos, por eso pregunto. Pero pasaron cosas. Pasaron cosas. En las vacaciones pasaron cosas. ¿Qué cosas habrán pasado? Bueno, acá Fabián opinan que son iguales. ¿Alguien más que opine? ¿El resto sigue opinando que es distinto? No, son iguales. Todos dicen que son iguales. ¿Qué cosas hicieron en estas vacaciones? Ver muchos videos. No, mentira, profe. ¿Videos de geometría, viste? No. Vamos a patear a la plaza y calculamos. Ah, no, con barbijo, bueno. No, mentira, tampoco. Yo tuve una discusión acalorada al respecto hace un rato. ¿En serio? Explicarlo, sí, pero no importa ahora eso. La cuestión es, son todos parte del mismo arco y todos tienen, tienen todos vértices en el mismo arco. Sí. Y después la abertura, por así decirlo, La amplitud. la amplitud, están en la mochila y el buzo, y no se mueven de ahí. No. Entonces, no sé cómo explicar, pero son iguales. Bien, Aparte son iguales. el mismo arco.
Bueno, está bien. Entonces la clase que viene lo que voy a hacer es, primero probarlo en GeoGebra, y después lo vamos a empezar a demostrar como se pueda, y vamos a empezar a definir qué tipo de ángulos son estos, y por qué les pasa, ¿sí? Hay una relación entre esos ángulos que me va a asegurar que son iguales. Son congruentes. Todos los ángulos que tengan vértice en el arco van a ser congruentes, ¿sí? Este es un muy lindo tema, pero muy difícil. No es difícil de entender, no es difícil en sí, es difícil de entenderlo a lo mejor. Una vez que uno lo entendió, sale, pero no es tan sencillito. Así que bueno, lo vamos a dar la clase que viene, ¿les parece? Ok. Bueno, los dejo libres por hoy. No, profe. Nos vemos el Chao, jueves. nos vemos el jueves. Chao. Chao. Buen fin de, A veces. cuídense. No, buen fin de no. Hasta el jueves, cuídense. Buen fin de... Ya me quiero ir yo. Y recién es martes. Y la primer clase, sí.